La medianoche te sorprende con los ojos abiertos y el corazón acelerado. Has despertado de un sueño inquietante. Los detalles se escurren de tu memoria, pero queda esa opresión en el pecho, un desasosiego familiar. Es la ansiedad, ese miedo sin rostro que a veces nos invade incluso cuando nada externo parece amenazarnos. Piensa en los relatos y escenas que conocemos. El protagonista de una novela que camina solo en la oscuridad sintiendo un pánico repentino. Un grito ahogado en la garganta sin saber por qué. O en la vida cotidiana, cuando suena el teléfono de madrugada y antes de descolgar ya nos recorren presentimientos de desgracia. La ansiedad puede aparecer como una sombra silenciosa, una alarma interna que se dispara sin aviso. Pero ¿de dónde nace este temor que nos atenaza incluso en la seguridad de nuestras habitaciones? Dos grandes pensadores del siglo XX, Sigmund Freud y Otto Rank, se enfrentaron a este enigma y propusieron respuestas tan distintas como fascinantes. Sus teorías sobre el origen de la ansiedad no solo iluminan rincones profundos de la psique, sino que protagonizaron una de las controversias más célebres de la historia del psicoanálisis. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, llegó a concebir la ansiedad, o angustia en sus términos, como una señal de alerta que el yo envía ante ciertos peligros internos. ¿Qué significa esto? En el modelo freudiano, nuestra mente se divide en tres instancias. El ello, que alberga los deseos y pulsiones más primitivos, el superyo, que representa la conciencia moral, las normas y prohibiciones que hemos interiorizado, y el yo, que media entre esos impulsos y la realidad. Para Freud, la ansiedad era básicamente el grito de auxilio del yo, cuando un deseo inconsciente inaceptable amenaza con aflorar, algo agresivo, sexual o prohibido por nuestras normas internas. El yo percibe un peligro inminente, no un peligro externo, sino interno, originado en nuestros propios impulsos reprimidos. Entonces, antes de que la situación se descontrole, el yo produce una angustia señal, que es una dosis pequeña de miedo que actúa como alarma, advirtiendo del peligro y activando defensas para manejarlo. Freud no siempre pensó así. En sus primeros trabajos creía que la ansiedad neurótica era consecuencia directa de la represión, es decir, de la energía sexual, lo que él llamaba líbido, acumulada, que al no encontrar salida se transformaba en angustia. Decía, por ejemplo, que en estos casos aquello a lo cual se tiene miedo es, evidentemente, la propia libido. El peligro es interno en vez de externo y no se discierne conscientemente. Es decir, detrás de la ansiedad aparentemente sin causa habría un deseo inconsciente al que tememos. Sin embargo, esta explicación resultaba incompleta. A mediados de la década de 1920, Freud dio un giro conceptual. En lugar de ver la angustia como resultado de la represión, pasó a verla como su desencadenante. En su obra Inhibición, síntoma y angustia de 1926, propuso que es la angustia la que provoca la represión, y no al revés. En otras palabras, el yo detecta la señal de peligro, por ejemplo, la amenaza de un deseo indebido, y genera ansiedad. Esa ansiedad funciona como la alarma que pone en marcha el mecanismo de represión antes de que el deseo prohibido llegue a la conciencia. La angustia cumple así una función protectora. Es un sistema de alerta temprana de la mente. Dentro de este marco, Freud distinguió varios tipos de ansiedad según su origen. Habló de una angustia realista, un miedo racional ante un peligro externo real, como la relación de sobresalto que nos prepara para huir de una amenaza física. Pero le interesaba más la angustia neurótica, aquella que parece desproporcionada o sin causa externa evidente. Esta surge de conflictos internos. Es el yo en tensión con el ello, temiendo lo que esas pulsiones descontroladas podrían causar. Por ejemplo, un niño pequeño que siente celos y deseos hostiles hacia su padre, a la vez que amor por su madre, según Freud, desarrolla la llamada angustia de castración, un terror a ser castigado con la pérdida fantasiosa de algo precioso, sus genitales, por albergar esos deseos prohibidos. Esa ansiedad extrema es la forma que toma el miedo a la represalia paterna y a la culpa, y funciona como señal para que el niño reprima sus impulsos incestuosos y renuncie a ese deseo hacia la madre. Del mismo modo, en la vida adulta, muchas de nuestras ansiedades podrían ser, según Freud, heredadas de esos temores infantiles. Incluso cuando no somos conscientes de la fuente, el síntoma de ansiedad delata un conflicto psíquico subyacente. Quizá la persona escrupulosamente responsable que sufre ataques de pánico esté reaccionando a un impulso interno de perder el control.
que su propio yo considera peligroso. O quien siente una angustia difusa al acercarse demasiado a alguien podría, en el fondo, temer deseos de intimidad que chocan con sus miedos morales. Freud resumió su visión diciendo que el yo es el único que puede sentir ansiedad, porque es quien está sometido a tres señores exigentes: la realidad externa, el ello interno y el superyo. La ansiedad sería el precio de esa posición intermedia. Si el peligro viene del mundo exterior, un accidente, una amenaza real, sentimos miedo y ansiedad realista. Si proviene del interior, de nuestros propios impulsos inaceptables, sentimos angustia neurótica, que a veces ni entendemos por qué el enemigo está dentro de nosotros mismos. Y si el peligro viene de nuestras exigencias morales, por ejemplo, decepcionar a quienes admiramos o violar nuestros valores, sentimos angustia moral o social, lo que comúnmente llamamos culpa o vergüenza. En cualquiera de los casos, la angustia se comporta como un aviso. Freud la comparó con el apronte angustiado, una preparación preventiva. Igual que un animal siente un atisbo de temor que le hace huir antes de ver al depredador, nuestra mente puede generar una pequeña señal de angustia para ponernos a salvo de un peligro psíquico mayor. Gracias a esa señal, activamos defensas: rechazar el pensamiento, evitar la situación o reprimir el impulso, y evitamos un mal peor. Si todo funciona, la angustia queda en leve alarma. Si falla, puede desencadenarse en toda su magnitud y llegar a paralizarnos. Esta concepción freudiana de la ansiedad encaja en su teoría estructural de la mente. Muestra al yo como un guardián vigilante, atrapado entre las fuerzas del ello, que empujan con deseos ciegos, y las exigencias del superyo, que amenazan con castigo y culpa, además de los peligros reales del mundo. La ansiedad es el lenguaje que el yo habla para decir peligro. Un lenguaje sutil, a veces inconsciente, pero efectivo. Así, para Freud, la angustia no revela en el fondo nuestros conflictos internos más profundos. Es el eco emocional de una batalla invisible entre lo que queremos y lo que nos decimos que no debemos querer. Pero no todos en el círculo de Freud estaban convencidos de que la ansiedad naciera únicamente de esas luchas internas de la infancia tardía. Otto Rank, uno de sus discípulos más brillantes y cercanos, aportó una visión muy distinta, casi herética, para la ortodoxia freudiana de la época sobre el origen de la ansiedad. Curiosamente, la semilla de esta idea radical se encontraba en una observación del propio Freud. Años antes, Freud había dejado caer una frase intrigante: el acto de nacer es la primera experiencia de angustia y, por lo tanto, la fuente y el prototipo de esta. En otras palabras, sugería que nuestra primera vivencia de miedo ocurre en el nacimiento mismo. Freud mencionó esto en 1909 como nota al pie en una edición de La interpretación de los sueños, pero no llegó a convertir aquella intuición en el centro de su teoría. Rank, en cambio, tomó ese destello de idea y lo desarrolló hasta sus últimas consecuencias. En El trauma del nacimiento, publicado en 1923, Otto Rank propuso que el origen último de toda ansiedad humana es el propio nacimiento. Imaginemos por un momento ese suceso desde la perspectiva del bebé. Tras 9 meses en la calidez segura del útero materno, un entorno perfecto donde no hay hambre, ni frío, ni separación, de pronto viene la expulsión. El bebé es empujado a través del canal del parto. Su suministro plácido de oxígeno se corta momentáneamente. Experimenta la asfixia antes de tomar su primera bocanada de aire. Siente en la piel el frío por primera vez, la gravedad y la luz cegadora. Es una sacudida violenta a la existencia. Para Rank, esa transición brusca del vientre materno al mundo exterior constituye un trauma primordial. El recién nacido emerge con un llanto. Ese llanto no es solo un reflejo físico, sino la primera expresión de angustia de nuestra vida. Y esa angustia del nacimiento dejaría una huella imborrable en el inconsciente, convirtiéndose en la matriz de la cual derivarían todos los futuros temores. Rank concluyó que la separación del vientre materno debía considerarse un evento traumático fundacional, a partir del cual se puede explicar no solo la neurosis, sino la propia condición humana. Con el nacimiento, decía, perdemos algo irrepetible: la sensación de unidad con el todo, la simbiosis absoluta con la madre. Entramos al mundo envueltos en angustia, porque súbitamente nos sentimos individuos separados, vulnerables y necesitados. Esa angustia primera es anterior a cualquier miedo posterior. Viene antes del miedo del bebé al destete, antes de la angustia de castración del niño, antes incluso de que la sexualidad despierte. En la visión de Rank, todas las demás ansiedades son ecos de aquel primer y gran miedo.
Si el bebé, al destetarse, dejar el pecho materno, llora y sufre, es porque revive en pequeña escala la pérdida de la unión. Si años más tarde el niño teme la soledad o teme la autoridad del padre, en el fondo ese temor ya fue ensayado en su nacimiento. La angustia del parto sería así el molde primario. Cada nueva situación angustiosa reactivaría, de algún modo, la memoria inconsciente de aquella sensación de desamparo al venir al mundo. Incluso las experiencias placenteras de la vida tendrían, según Rand, relación con esto. Él afirmaba que todos los goces de la vida son intentos de recobrar el goce primordial del estado intrauterino. Dicho poéticamente, pasar el resto de nuestra existencia buscando esa sensación de paz perfecta que una vez tuvimos y perdimos. No es casual que muchas culturas hablen de un paraíso perdido. Rank veía en sueños, mitos, obras de arte y religiones huellas de esta nostalgia profunda. El círculo entero de la creación humana, incluyendo síntomas neuróticos y psicóticos, sueños, fantasías, mitos, religión, arte, filosofía, revoluciones y guerras, representan en última instancia intentos de materializar el paraíso perdido del estado intrauterino o repeticiones del trauma del nacimiento. Así de fundamental consideraba Rank aquella primera herida. La ansiedad, en esta perspectiva, es en esencia la añoranza del útero mezclada con el terror de haberlo perdido para siempre. Esta teoría suponía un cambio de foco drástico respecto a Freud. La figura central ya no es el padre y sus prohibiciones, el Edipo o la castración, sino la madre y la ruptura del vínculo original con ella. Rank enfatizaba que el bienestar y el dolor primarios giran en torno a la madre, el útero como confort perfecto y el nacimiento como pérdida dolorosa. Los conflictos edípicos posteriores, el niño amando a la madre y compitiendo con el padre, pasarían a un segundo plano, casi como una consecuencia tardía de esa ansiedad más básica. De hecho, Rank llegó a sugerir que la angustia subyacente a todos los síntomas neuróticos originalmente estuvo asociada a la madre, y solo después se transfirió la figura del miedo al padre. No es que negase la importancia del padre o del Edipo, sino que lo reubicaba. El miedo al padre, por ejemplo, la célebre amenaza de castración, sería una versión secundaria de un miedo más antiguo, el miedo a la separación de la madre. Esta idea, por supuesto, sentó mal entre los seguidores de Freud. Implicaba en cierta forma desafiar los supuestos freudianos que consideraban el complejo de Edipo, la función paterna, la castración y la represión como los fundamentos de la teoría psicoanalítica. Rank estaba proponiendo otro fundamento, el trauma del nacimiento como paradigma explicativo principal. Y la reacción no se hizo esperar. Al principio Freud acogió la obra de Rank con cierta benevolencia, incluso le permitió dedicársela, pero pronto la incomodidad afloró. Las tesis de Rank generaron debates encendidos en el círculo psicoanalítico. Freud confesó a un colega que no podía apartar de sí un temor, el miedo a ver nuestro edificio científico reemplazado por el grosero trauma del nacimiento. Esa frase revela hasta qué punto la propuesta de Rank le parecía una amenaza a toda la construcción teórica que Freud y sus seguidores habían levantado. Y es que si la clave de la neurosis estaba en nacer, ¿qué pasaba con años de trabajo sobre el Edipo, los sueños y la sexualidad infantil? Las discusiones se volvieron cada vez más agrias. En última instancia, la controversia del trauma del nacimiento provocó una de las rupturas más lamentables en la historia del psicoanálisis. Otto Rank acabó distanciándose de Freud en 1926, dejando al comité secreto de discípulos y siguiendo su propio camino. Freud, por su parte, terminó de afianzar su teoría estructural y publicó sus últimas ideas sobre la angustia, reafirmando el papel del conflicto edípico y las pulsiones. Se puede decir que Inhibición, síntoma y angustia, de 1926, fue en parte la respuesta de Freud para refutar a Rank y recalcar que, aunque reconocía el impacto del nacimiento, el verdadero terreno de la ansiedad neurótica seguía siendo el conflicto entre deseo y represión en la psique. Tenemos así dos visiones contrastantes del origen de la ansiedad. Para Freud, la angustia brota de nuestras batallas internas. Es la voz de alarma del yo cuando algo dentro de nosotros va mal, cuando un deseo prohibido asoma o cuando sentimos peligrar nuestras normas y seguridad. La ansiedad freudiana es como un fantasma interior. Puede no tener cara visible, pero encubre un conflicto psíquico real, aunque inconsciente. En cambio, para Rank, la ansiedad es la herida original de la existencia, una experiencia fundante de desgarro y pérdida que todos sufrimos al nacer y cuyo eco cargamos de por vida, incluso si después lo revestimos de diferentes formas. La angustia reikiana es más existencial, un sentimiento de desamparo, una añoranza de aquel paraíso perdido de la infancia absoluta que ya nunca recuperaremos. ¿Son estas explicaciones incompatibles?
Pues en parte sí, históricamente sus defensores así lo sintieron, pero también podríamos verlas como perspectivas complementarias. Freud se centró en los procesos psicológicos que ocurren conforme la personalidad del niño se desarrolla. Nos habla del deseo, la culpa, la represión y cómo la ansiedad señala esos choques entre fuerzas internas. Rank nos obliga a mirar aún más atrás, a un momento preverbal y corporal que compartimos todos. Nos habla de la fragilidad con la que empezamos la vida, del miedo a la separación y la soledad que está en nuestro ADN emocional desde el primer aliento. Ambas son imágenes poderosas. Podemos ilustrarlo con situaciones cotidianas o escenas literarias. Pensemos, por ejemplo, en la angustia inexplicable que a veces nos asalta en la mitad de la noche, esa sensación de vacío o de caída sin fin. Rank diría que allí resuena la angustia primordial, como si por un segundo volviéramos a ser aquel recién nacido separado de su mundo cálido y perfecto, enfrentando la oscuridad desconocida. En cambio, imaginemos la ansiedad de un personaje como Lady Macbeth tras cometer un acto terrible. Ve manchas de sangre en sus manos que no existen. Es consumida por la culpa y el pánico. Freud vería en esa escena un ejemplo claro de cómo la angustia emerge de un conflicto interno, la transgresión de un deseo ambicioso que ahora paga con miedo al castigo y remordimiento. Incluso en nuestra vida diaria, si un estudiante siente un miedo paralizante antes de un examen importantísimo, quizá Freud señalaría la voz severa de su superyo: debes triunfar o fracasas, causándole ansiedad, mientras Rank podría recordar que enfrentarse solo a un reto puede reactivar aquella vieja angustia de estar separado y por tu cuenta. Al final, ambas teorías buscan explicar por qué sentimos miedo sin que haya un león persiguiéndonos en ese instante. Freud nos dice, porque dentro de ti algo ocurre, se libra una pugna secreta. Rank nos dice, porque en tu interior vive la memoria del primer adiós, de aquella vez primera que conociste el miedo. ¿Quién tiene razón? Tal vez ambos, cada uno a su manera. La ansiedad es un fenómeno complejo y puede tener múltiples capas. La visión de Freud subraya el aspecto psicológico individual. Tus deseos, tus culpas, tu historia personal de infancia moldean a qué le temes y cómo lo sientes. La de Rank nos recuerda el aspecto universal y biológico. Todos nacemos del mismo modo y quizás compartimos un sustrato común de angustia ancestral. Así, la próxima vez que la ansiedad toque a tu puerta, con esa sensación familiar de inquietud, podrías preguntarte: ¿es esta angustia una alarma de mi mente, señal de que algo en mi interior me preocupa, algún deseo o conflicto oculto? ¿O es la voz lejana de aquel bebé que fui reclamando la calma perdida, temiendo de nuevo estar en la intemperie de la vida? Seguramente no hay una respuesta única. Lo que está claro, gracias a Freud y a Rank, es que la ansiedad tiene raíces profundas, ya sea como ángel de la guarda del psiquismo que nos previene de peligros internos o como la sombra del trauma de nacer que nos acompaña siempre. La ansiedad forma parte de la condición humana. Entender estas dos grandes teorías no curará mágicamente nuestra angustia, pero nos ofrece historias y metáforas para narrarla. La de Freud con un yo encendiendo una linterna roja en los pasillos de la mente y la de Rank con un recién nacido lanzando un primer llanto que aún resuena en nuestros pechos. Entre la señal y el trauma, entre el fantasma interior y la herida de nacer, transcurre la experiencia de la ansiedad que todos, en mayor o menor medida, llegamos a conocer. Y quizás en ese territorio común, al reconocer las raíces de nuestro miedo, encontramos también un camino para comprendernos mejor a nosotros mismos. Gracias, dadle like, suscribiros, poner un comentario y, como siempre, salud mental para todos.